muchas gracias a todos por venir. Soy Borja Las Heras, de aquí de Zaragoza. Soy el responsable de Agricultura 4.0 de Maquinaria Agrícola Plumez. Y me va a acompañar Tomás, que es el jefe de producto de bioestimulantes de Fertinagro, que es el partner que hemos elegido para el desarrollo de todo el tema de los productos que vamos a aplicar con los drones. Somos un concesionario oficial New Holland en la zona de Teruel, pero cubrimos parte del Valle del Ebro. Mis jefes, Félix y Juan, hace años ya que tuvieron la convicción de cambiar un poco el negocio y mantener la maquinaria agrícola, pero suplementarlo con todo el tema de la tecnología. Así crearon la empresa AgroIntelligent y estamos desarrollando todo el tema de agricultura de precisión, sensórica agrícola y todo ese tema con producciones propias ahí en Teruel. Y este año pasado, pues viendo que la deriva de los drones tenía un líder claro, que era DJI, marca que tiene más del 90% de cuota de mercado en drones enterprise, es decir, en drones de trabajo aquí en Europa, pues nos decidimos por hacernos distribuidores oficiales suyos para la zona del Valle del Ebro. Entonces, bueno, pues Félix y yo estuvimos ahí formándonos en diferentes cursos para todo el tema de dar una postventa, que creo que es el tema más importante en cualquier máquina, y no nos tenemos que olvidar que los drones al fin y al cabo son una máquina. Entonces estamos preparados para dar asistencia antes de la venta y después un poco de asistencia técnica para cualquier problema que pudiera surgir. Comentar que quería dar una charla un poco para todos los niveles, para que el que no tuviera ni idea de para qué sirven los drones en agricultura se fuera de aquí teniendo una idea básica, pero si alguno tiene una duda más concreta, me gustaría que fuera una charla participativa en la que pudiéramos tener una conversación y me pudierais preguntar vuestras dudas. Entonces, pues creo que lo primero y más esencial sería hablar de las ventajas que nos aportan los drones en la agricultura. Primero empezaría por el dron multiespectral. Cuando hablo de un dron multiespectral, es un dron de mapeo. ¿Qué es un dron de mapeo? El agricultor tradicionalmente coge el domingo y se va a dar un paseo por sus campos y ve, pues tengo ahí hierba, hay que echarle abono, tal. Pero claro, la superficie que puede llegar a ver es limitada y además lo que puede llegar a ver con el ojo muchas veces pues se escapan ciertas afecciones del cultivo. Entonces la tecnología ha diseñado lo que viene siendo el multiespectral, con las longitudes de ondas cercanas, lo que es el NDVI. A muchos sonará, tenemos ya satélites en DVI, tenemos sensores de mano en DVI, pero nosotros apostamos por el dron. El dron nos da una lectura del NDVI en píxeles de 3 centímetros. Y me explico, para los que no sepan lo que es el NDVI, es una medida en la que se está viendo cuánta es la fotosíntesis que está haciendo la planta en ese momento. Es decir, en ese píxel de 3 centímetros que está viendo el dron desde 120 metros de alto, la planta que tenemos ahí, cuánta fotosíntesis está haciendo. Así podemos ver en valores objetivos cuánto de bien o de mal está nuestra planta. Para eso nosotros nos servimos de nuestro dron Mavic 3. Es un dron multiespectral, como os iba contando. Lo más importante que es la capacidad de poder visualizar todos los cultivos en muy poco tiempo. En 20 minutos que podemos tener una batería a máximo rendimiento, podría monitorizar más de 60 hectáreas. La publicidad habla de 200 hectáreas con la batería de media hora, pero bueno, por las pruebas que nosotros hemos estado realizando en condiciones reales, con el viento típico del Valle del Ebro, con exigencias para el dron y tal, y haciendo un píxel, que es el que yo deseo, que son 3 centímetros, pues el rendimiento real son las 60 hectáreas que os estaba hablando. Podríamos ir a píxeles más grandes y podríamos monitorizar más hectáreas. Esto lo propongo píxeles más grandes, por ejemplo, si queremos hacer monitoreo forestal. Si queremos ver bosques, igual no es tan importante ver un píxel tan pequeño, podemos aumentar el tamaño de píxel a 10 centímetros y podríamos monitorizar hasta 200 hectáreas en un mismo vuelo. Además, este dron tiene posicionamiento RTK, que para el que no sepa qué es eso, es una señal de bases fijas que aquí en España nos las puede dar el gobierno, y con esa señal podríamos tener una precisión centimétrica del punto que estamos dando ese NDVI, está ahí, no en la siguiente lectura se va a mover porque la precisión GPS que has cogido ese punto es baja.
Con esto podríamos ver pues, todo el tipo de exploración de plagas, deficiencias hídricas, o sea, si en una parte tenemos un aspersor tapado, eso se ve muy fácil. Si tenemos una plaga que está avanzando en nuestro cultivo con diferentes vuelos, podemos ver el avance. Y luego tiene también aplicaciones topográficas, que no es el objetivo de esta charla, pero también os puedo dar una pincelada que, por lo que he estado viendo, para el ámbito agrícola, las aplicaciones topográficas de este dron son bastante útiles. Si os pongo un ejemplo, me planteaba un cliente la posibilidad de que él tenía de comprar un campo y tenía que hacer una nivelación en el campo que a priori pues parecía costosa. Podía ir un topógrafo a valorarle lo que iba a suponer esa nivelación, pero bueno, yo lo volé con el dron y en pocos minutos pude sacar una estimación bastante aproximada de la cantidad de metros cúbicos de tierra que iba a tener que mover. Esto en pocos minutos podemos procesar datos que para la agricultura son muy valiosos. Y bueno, yo, pues como estoy en el campo y soy agricultor, lo que me gusta es enseñaros ejemplos reales. Esto es una finca mía, estos son unos manzanos que hay en el término municipal de Calatorao, a tan solo 30 kilómetros de aquí. Y yo hice un vuelo con el dron. Mi padre me planteó que existía un problema en el campo, que teníamos un pulgón lanígero. Es un pulgón que afecta a los manzanos y su tratamiento es bastante difícil. Y ya no es que sea difícil, sino que es costoso, que es lo que más nos cuesta a todos los agricultores. Gastar más de 250 euros por hectárea en hacer un tratamiento cuando el pulgón solo podía afectar a pequeñas zonas de la plantación, pues era un problema que para nosotros no encontrábamos solución. Esta finca tradicionalmente se había tratado con atomizadores que todos conocemos. Cuando hice el primer vuelo multiespectral, me fijé que había zonas de más afección, zonas rojas donde el cultivo va realizando menos fotosíntesis. No sé si las podéis apreciar. Con la exploración visual que tuve yo ahí en el campo, pues pude ver que en verdad eso que veía pues sí que era pulgón lanígero y que ahí era donde más tenía que tratar. Así que me dispuse, bueno, esto lo primero, esta parcela tiene 7 hectáreas, el vuelo completo se hizo en menos de 10 minutos. Preparar toda la planificación de vuelo marcándole al dron donde quería que volara, el tamaño de píxel, hacer el vuelo y volver, en menos de 10 minutos lo tenía realizado. Metí los datos al ordenador, en la propia plataforma que nos da DJI, que es la marca, y me dispuse a hacer una planificación de vuelo para poder aplicar ese fitosanitario con el dron que ahora os voy a comentar, que es el dron de tratamiento. En las zonas azul claras eran los caminos, el dron no detectaba ningún NDVI y ahí no había nada que tratar, caminos y zonas del centro de la fila. Así que ahí la dosis a tratar puse 0. Y luego, según el NDVI iba subiendo, iba aumentando las dosis de ese producto para que el tratamiento fuera a mayor dosis en las zonas donde más daño estaba haciendo el pulgón. Así que bueno, este tratamiento se hizo con nuestro dron de tratamiento y ahora os voy a contar los pros y los contras que tiene este tipo de equipos. Lo primero y más evidente, que puedes entrar en cualquier condición de terreno. En el caso que os estaba explicando antes no sería un limitante, porque los manzanos, pues bueno, tiene una calle entre medio, si no ha llovido y no pasa nada, pues tú puedes pasar. Pero en estas épocas, cuando tenemos que entrar a aplicar algún tipo de herbicida o tenemos que entrar a aplicar fungicida en un cereal y nos han llovido 30 litros, como ha pasado aquí, o nos han llovido 150, como ha pasado en Burgos, pues te puedes pegar meses sin poder entrar al campo sin dañar. Entonces el dron es la única forma que tienes de aplicar sin hacer ningún daño al cultivo. Con este tipo de drones, además, no tiene ningún tipo de impedimento por la orografía. Sí puede ser peligroso para el operador porque el campo es muy escarpado, tal. No tiene ningún problema, él va a ir a cualquier parte y supone un ahorro en insumos porque la tecnología, pues como os he ido contando, le permite ser muy preciso. El dron que estamos trabajando actualmente, estamos con un Agras T30 de la marca líder que os contaba de DJI. Estos son 30 litros de capacidad de caldo. Os parecerá muy poco, una sulfatadora lleva 3.000, 4.000, 5.000 litros. Es un cambio de concepto totalmente. Estamos hablando de aplicaciones de ultra bajo volumen. Estamos en torno a 10 o 20, entre 10 y 20 litros de caldo por hectárea, cuando con un pulverizador normal podríamos hablar de 300, 400, 500 o más. Las boquillas y el sistema de aplicación que las hélices rompen la gota hace que con dosis tan bajas de producto podamos tener eficacias muy altas.
Esto, no sé si habéis usado alguna vez mochilas de estas de pilas de ultra bajo volumen para echar glifosato, que con 10 o 15 litros podemos hacer 1 hectárea, pues esto sería algo muy similar. Con una dosis bajísima podemos hacer las mismas eficacias de tratamiento que con dosis muy alta. La publicidad te habla pues de 12, 14 hectáreas por hora. Yo os voy a hablar de mi rendimiento. Como persona que le cuesta cambiar las baterías, rellenar el tanque, tal, yo puedo estar en una media de unas 8 hectáreas por hora, según el terreno, según si tengo que cambiar mucho de localización. Y además es que el misterio de estos drones, para que tengan mucho rendimiento, para que puedas tratar muchas hectáreas en poco tiempo, es que la logística sea ágil. Es decir, el dron cada 10-15 minutos se va a posar. Se va a posar a rellenar agua y a cambiar la batería. Tenemos que tener un cargador muy rápido preparado con una batería nueva ya cargada para introducírsela. Y tenemos que tener preparado un depósito donde hayamos preparado la mezcla y en pocos segundos, cuando el dron se posee, lo rellene. Reduciendo esos tiempos muertos y haciendo que el dron esté muy poco tiempo parado, pues podemos llegar a los rendimientos que os estaba contando. Os iré enseñando más fotos, pero el dron tiene un trabajo totalmente autónomo. Tiene sensores para ver la distancia que tiene al suelo, tiene también posicionamiento RTK para seguir las líneas que tú le has marcado en el mando y tú en ningún momento lo tendrías que operar. Está compuesto por 16 boquillas que tienen, pues bueno, lo que vamos hablando ahora en los pulverizadores tradicionales de corte por boquillas. Pues esto es algo parecido, según la velocidad de avance y según la anchura que le hayamos seleccionado, él va a abrir o va a cerrar más o menos boquillas y va a variar la velocidad de las dos bombas que tiene para impulsar el producto. Entonces, estas boquillas también se pueden cambiar con un pulverizador tradicional si quisiéramos llegar a dosis muy altas o a dosis raras, porque estos drones tienen aplicaciones también menos vistas, como puede ser el pintado de invernaderos. Cuando hay que encalar los invernaderos, tradicionalmente se hacía con una cesta y un tío ahí chupando cal, bastante malo para la salud, además mucho gasto por el alquiler de las cestas y tal. Con un dron podríamos hacerlo. Y bueno, ahora ya voy a ir a la última foto, que la de la izquierda es la vista de una aplicación que hemos hecho, como he planificado el campo. Yo he llegado, he puesto los vértices del campo en la pantalla y él ya solo me ha planificado las líneas. Una vez que yo le doy a iniciar la sesión, solo tengo que tener el mando en la mano para supervisar que el dron no genere ningún problema, pero en principio no haría falta hacer nada, porque él es autónomo. Y la derecha pues es una aplicación que más real no puede ser, porque está hecho en casa de mi suegro. Aquí tengo a mi novia presente. Pues es duro esto, ir ahí a ver si funcionaba el suegro, decirle, te voy a tratar los brócolis con fungicida. ¿Esto va a funcionar? No lo sé. Bueno, pues la verdad es que creo que quedaron bastante contentos. Están mirando para comprar uno, o sea que creo que fue un reto conseguido. Entrar a los brócolis era imposible entrar sin dañar, porque al fin y al cabo pues tú entras con un tractor y aunque lleves rueda estrecha vas a pisar. Y entramos con el dron, además de secar las hojas que quitaba pues bastante el problema fúngico, pues hacía un buen tratamiento. Ahora os he contado todo lo bonito, ahora vamos a pasar a la parte mala, y es la legislación. Lo primero, ¿qué hace falta para llevar este tipo de drones? Pues nos hacen falta 3 carnets. AESA, que es como la DGT del aire, para que os hagáis una idea, pone a disposición de todo el mundo gratis. Si alguien os quiere cobrar por sacaros el carnet de dron, siento deciros que os están engañando. Es totalmente gratis. Tú te metes en la web de AESA, A1, A3, te sacas el primer carnet, tienes unos test online, te examinas A1, A3, sacado. Luego tienes el A2, lo mismo, todo online. Y luego tienes el STS, que es el específico para este tipo de drones que están arrojando sustancias al suelo de más de 25 kilos. Lo mismo, un contenido que a veces es complicado encontrarlo, pero bueno, tú en el momento que te estudias el contenido, te examinas del test, y la única parte que sí que nos van a cobrar es que una academia te tiene que hacer un pequeño examen práctico. Este examen práctico en un par de horas en una tarde se puede hacer. Nosotros pues conocemos una academia que somos colaboradores y trabajamos con ellos si un cliente necesita sacarse los carnets, pero toda la demás parte teórica de los carnets es totalmente gratis. Sobre unos 300 euros que nos van a cobrar de la práctica, lo demás totalmente gratis, ¿vale? Eso tema carnets, con eso lo tendríamos. Tema fitosanitarios. Aquí entramos en un terreno muy pantanoso. Primero os voy a hablar del presente y luego pues os hablaré del futuro. El presente es que ahora mismo el MAPAMA, el Ministerio de Agricultura, considera el dron
como una aplicación aérea. Las avionetas que tratan arroz a 9 metros de altura están consideradas lo mismo que nuestro dron. Entonces, los productos fitosanitarios como tal, registrado como fitosanitario, con registro fitosanitario que se pueden aplicar, son muy pocos legalmente. Muy pocos productos tienen registro fitosanitario para aplicación aeronáutica. Nos están diciendo desde Europa, nos están diciendo desde el Ministerio de Agricultura que esto va a cambiar, que se va a considerar un tratamiento terrestre. Porque si alguno conocéis estos aplicadores que van a echar al maíz, los zancudos, cuando ya en la barra alta estamos sobre 5 metros de altura y el dron puede tratar a 2 metros de altura, entonces pues es una incongruencia considerar esto un tratamiento aéreo. Así que por eso lo van a cambiar. Pero en este momento está considerado tratamiento aéreo y tenemos muy pocos productos. Lo que sí que podemos aplicar en todo momento son fertilizantes, bioactivadores, todo el tema que no está regulado por el registro fitosanitario se puede aplicar sin ningún tipo de problema y estaríamos dentro de la legalidad. Y bueno, antes de seguir con mi charla, me gustaría preguntaros que cómo vais hasta aquí. ¿Tenéis dudas? ¿Un poco bien, tal? ¿Alguna duda concreta? Las aplicaciones que hemos hecho hasta ahora siempre hemos ido por encima de los aspersores. La teoría dice que sí que los detectaría, tanto aspersores como líneas eléctricas, postes de luz, todo ese tema se supone que lo detectaría. Como hay fallos, yo tengo fallos humanos y las máquinas también fallan, pues yo no me la juego y vuelo por encima de los aspersores. Por ejemplo, si estamos tratando un maíz, el maíz puede estar a 2 metros y el dron va a 2 metros por encima, pues ahí no tendríamos ningún problema. Si estuviéramos en una cebada, aquí no lo sé, pero las cañas normalmente que he visto yo por la zona de Huesca y tal, pues pueden tener sobre 3 metros y medio, están clavadas en torno a medio metro, 75 centímetros, entonces con volar a 3 metros pasaríamos por encima de los aspersores. Muy bien, pues sigo con la charla. El dron, además de con el sistema de líquidos que os estaba contando, también se puede aplicar también se puede montar con un sistema de aplicación sólida. Tanto el modelo de 10 litros, que no se habla apenas de él porque pues pronto va a quedar para pequeñas explotaciones porque ya estamos presentando el modelo de 50 litros, como el de 30 litros, que es el que hoy venía a hablaros de él, podemos montar depósitos para aplicación de todo el tipo de sólidos y pulverulentos. Este tipo de aplicaciones la he realizado con lo de los caracoles, con el insecticida de los caracoles para delimitar campos. Un tractor pues genera un problema, tienes que ir ahí con el aplicador haciendo los bordes, con el dron le preparas los bordes y él se puede ir moviendo a campos de un kilómetro de radio y puede ir haciendo todos los bordes en una misma misión. Entonces también las aplicaciones forestales son bastante importantes de este tipo de drones. Las aplicaciones forestales pueden ir desde en incendios, cuando la brigada llega ahí, pues el dron se levanta rápidamente, delimita la zona a la que la que está avanzando el fuego y pues esto puede dar mucha seguridad a los equipos de emergencias. Esta es un poco la que más me gusta. Como os he comentado con el primer dron, con el pequeñito, con el Mavic 3 multiespectral, es un dron de unos 300 gramos, que lo podría tener ahora en la mano, es así. El otro no, que estamos hablando de un dron que en carga pesa 80 kilos. El Mavic 3, tú le puedes hacer un vuelo, lo que os contaba, con 10 centímetros de píxel, unas 200 hectáreas en la batería de media hora, y hacer un inventariado de especies forestales. Esto es una imagen multiespectral del dron y podéis decir, ¿una foto? No, esto no es una foto. Esto ha visto el NDVI de los árboles y ve dónde están haciendo fotosíntesis y cómo están los árboles. Podéis ver las copas que hacen más fotosíntesis y estas probablemente tengan alguna plaga. Una plaga, pues la plaga puede ser lo que estamos haciendo aquí en Aragón, la procesionaria. Se están haciendo pruebas, aún no está esto en desarrollo como tal, no está en trabajo como tal, estamos aún en fase de pruebas, para hacer tratamientos de procesionaria en los pinos, para las masas forestales no perjudicarlas aplicando producto en toda la masa. O sea, antes iba con un helicóptero y se hacía todo el tratamiento. Claro, ahí podíamos afectar a otras especies, esto podría ser un problema para la fauna. Ahora lo que proponemos es primero hacer un vuelo con el multiespectral, detectar dónde está la procesionaria, detectar dónde está haciendo daño, ir solo con nuestro dron de tratamiento a parchear, a tratar en parches esas zonas donde está haciendo daño la procesionaria. Entonces, bueno, ahora ya aquí entra en juego mi compañero Tomás, del área de Fertinagro que os contaba. Mi jefe Juan, hablando el otro día con él, me contaba un poco así como anécdota, que me decía, los agricultores de mi pueblo, él es de Monreal del Campo, de Teruel, un secano, pero de lo peor que hay por ahí,
decía, a partir del día de San Isidro no podían más que rezar. Si llovía bien y si no, pues mal. ¿Quién iba a entrar al campo a partir de mayo? A pisar, a fastidiar el trigo. No, eso no podría ser. Pero claro, ahora con el dron hay un cambio de paradigma. Ya no es el abono de cobertera, el abono nitrogenado, primero un abono de fondo y nos limitamos a que en abril tenemos que dejar de echar abono. Ahora en cualquier momento podemos entrar con otro tipo de soluciones porque ya no estamos limitados a no pisar. En cualquier momento vamos a poder entrar sin hacer ningún tipo de daño. Así que por favor invito a Tomás que venga aquí y nos eche una mano a ver el tema que... Vale, pues muchas gracias, Borja. Bueno, como comentaba Borja, a ver, simplemente queríamos mostraros, y aprovechando la jornada la ponencia que nos está haciendo el tema de drones, una nueva herramienta, una nueva utilidad de lo que sería aplicaciones o utilidades de los drones en agricultura. Como comentaba, a día de hoy, pues muchas zonas o cultivos, una vez que el cultivo ya cubre la superficie, antes nos ha mostrado el ejemplo de los brócolis, yo pondría otro ejemplo, por ejemplo, cultivo de la patata en nuestra zona, que también hay bastante patata. Lo mismo, cuando llega determinados estadios que ya es suficientemente grande, si tienes una afección por escarabajo, una afección por mildiu, ya no puedes entrar, aunque tengas tractores con ruedas estrechas. El limitante muchas veces es que el cultivo cubre toda la superficie del suelo y pisar, aunque tengas una afección por hongo o por insecto, pisar sobre ese cultivo haces más daño de que el beneficio que le haces con el tratamiento fitosanitario. Entonces, bueno, veníamos a presentaros algunos productos a poder aplicar en diferentes cultivos. Hemos presentado unos productos pues centrados en lo que sería, por ejemplo, extensivos, cereal, colza, o para aplicar en hortícolas en los estadios de fase de finalización de los cultivos, cuando a lo mejor con un tractor normal, con un equipo de pulverización no podemos entrar. Pues a día de hoy ya tenemos herramientas muy útiles y tenemos soluciones para el campo, para esos estadios, si el año acompaña o si son regadíos cultivos de regadío, poder hacer aportaciones de bioestimulantes, de productos foliares, de productos para un momento de cuajado de los cultivos, etcétera, ¿vale? Los dos primeros productos que queríamos comentaros realmente son los productos estrella. No sé si conocéis la gente que estáis en la sala a Fertinagro. Bueno, Fertinagro es una empresa del sector de los fertilizantes, ubicada en Teruel. A nivel nacional disponemos de 28 plantas de producción, solo en España, más una en el sur de Francia, en Misón, y otra en Marruecos, que entre las 28 plantas se fabrican cualquier tipo de fertilizantes, es decir, de bolitas, es decir, granulados, líquidos, hidrosolubles, orgánicos, un catálogo amplísimo de bioestimulantes, de extractor de algas, de biocontrol, es decir, que el catálogo que disponemos es muy amplio. Simplemente mostraros 2-3 productos y casos prácticos o casos de testimonios reales de estos productos en campo, ¿vale? Los dos primeros productos que os hemos querido mostrar en aplicación con dron es 2 productos con tecnología Azón, en concreto Superbiazón y Vigorenazón. Son 2 productos, digamos, que incorporan la tecnología más puntera que Fertinagro ha lanzado al mercado, que incorporan prebióticos y probióticos, es decir, alimento para microorganismos y microorganismos fijadores de nitrógeno, ¿vale? Estos 2 productos, ventaja de poder hacer aplicaciones, por ejemplo, vamos a mostrar casos reales en cebada, en extensivo, veremos otro caso aplicado también en patata. Ventaja de aplicar, por ejemplo, estos productos con nitrógeno o con lo que sería fijación de nitrógeno con dron. Pues bueno, si puedes entrar en el campo, el cultivo sigue teniendo demanda de nitrógeno y no puedes entrar porque harías más daño, más perjuicio que beneficio, podríamos aplicarlos en vía foliar con este tipo de drones a ultravolumen que antes comentaba Borja. Ventaja que tenemos, por ejemplo, con estos 2 productos, pues no pisaríamos el campo, es decir, no entras con tu tractor, aunque tenga rueda estrecha o más ancha, o con tu zancudo, no pisaríamos el suelo, por lo tanto, no haces apelmazamiento. Al no haber nada de apelmazamiento del cultivo, tampoco tienes mermas, es decir, al final el dron sobrevuela la altura que haga falta, según si hay aspersores, si no, si el cultivo tiene mayor altura o menor, pues no tienes mermas de producción por pisado del cultivo. Y obviamente, pues eso, la compactación que estábamos hablando. Poder aplicar, aquí, eso como os comentaba, ahora veremos el tema de lo que sería tecnología Azón. Los 2 productos que vamos a comentaros es Superbiazón, que simplemente es en saco atomizado, es decir, como un Nescafé, y Vigorenazón, que es en formato líquido. Ambos productos incorporan misma tecnología, mismo formulado, simplemente cambia el formato, la forma de disponer el producto en la mano. Para el que no conozca esta tecnología, bueno, simplemente, ya como se ha adelantado, es la tecnología puntera o más tecnológica que Fertinagro ha lanzado al mercado. Ventaja de este tipo de productos, pues fuimos pioneros hace 4 años con la tecnología Azón en incorporar
prebióticos y probióticos dentro del mismo producto, es decir, no solo metemos un microorganismo fijador de nitrógeno, sino que metemos dentro del formulado la dieta para alimentar este fijador de nitrógeno en los que el cultivo tenga, e incorporamos también el propio microorganismo, ¿vale? Cuando cae al suelo este tipo de productos no se desaprovecha porque al final indirectamente movilizamos fósforo y potasio del suelo. Es decir, si el cultivo cubre casi toda la superficie, pero aún queda algo de terreno, de tierra en el suelo, lo que cayera pulverizado en las micropartículas que caigan al suelo no se desaprovecha porque al final pues consigues movilizar potasio y fósforo del suelo, ¿vale? Como casos prácticos reales de aplicación con dron, bueno, aquí Borja si me quiere echar una mano. Esto es un caso en Sariñena del año pasado, ¿vale? Aplicado con dron. Era una parcela, ya veis la superficie, eso está la ubicación de la finca, Sariñena. Era un maíz el maíz es un cultivo muy demandante de nitrógeno, presentaba bastantes carencias el cultivo. Aquí se había aplicado fertilización convencional y lo que hicimos fue hacer aplicación en mitad de la parcela con dron, se ve perfectamente, y la otra mitad dejarlo sin tratar. La intención fue, probar cómo funcionaba lo que es este tipo de drones, aplicación en maíz, y si el producto realmente a dosis tan bajitas de 1 kilo por hectárea se veían resultados de sacar al cultivo de esa carencia de nitrógeno, ¿vale? Entonces, como os iba contando Tomás, esta aplicación la hicimos pues con un Agras T30, que es el que he ido explicando durante toda la presentación. La dosis de aplicación fueron 15 litros de caldo por hectárea, con el kilo de azón disuelto, como os explicaba. Ya veis que es una parcela real, os hemos puesto cuál era y todo. Y aquí la operación se hizo al revés. Os contaba, primero vuelo en multiespectral, veo dónde está el problema y luego aplico para corregirlo. Aquí lo que quisimos hacer era una aplicación uniforme, es decir, una dosis uniforme, un campo que también está uniforme. Habíamos volado previamente el multiespectral, pudiendo apreciar que las deficiencias eran prácticamente iguales en todo el campo. Y después, pasados 15-20 días de la aplicación, ver cuál había sido la evolución del cultivo. Podíamos haber hecho una evaluación visual, haber ido con la agricultora y haber dicho, tiene buen color. Pero quisimos pasar al siguiente paso, que era hacer un vuelo multiespectral. Así que fuimos con el dron que os estaba contando, el primero, el de mapeo, el Mavic 3 multiespectral. Y no sé si se aprecia, pero en esta parte de la parcela que se ve totalmente uniforme es la que habíamos aplicado lo del fijador de nitrógeno. Ya no es que solo visualmente se vea la diferencia, sino que el multiespectral puede ver perfectamente dónde están las deficiencias de ese cultivo. Eso es donde nosotros vimos más interesante la aplicación con este tipo de drones. El problema que teníamos, por ejemplo, en esta parcela, por eso se decidió hacer la aplicación con drones, que ya no podíamos entrar en el maíz, es decir, sí que había aspersores en la plantación. Hubiéramos podido aplicar en toda la parcela un nitrógeno foliar o cualquier otro producto, pero la intención fue testar las dos cosas, es decir, cómo funcionaba este tipo de drones en la aplicación a 1 kilo por hectárea en maíz, en la zona sariñena, que además hay bastante plantación de maíz, y comprobar cómo, si realmente con solo esa dosis tan concentrada y tan pequeña, éramos capaces de aportarle a un cultivo tan demandante en nitrógeno, pues que como es el maíz, ese elemento para poderlo sacar y si luego realmente se iba a ver visualmente en campo, no solo que llegáramos y, como decía Borja, oye, pues sí, está verde el maíz, la parcela son parcelas muy grandes, entrar por dentro, pues al final ni casi no puedes andando, ni mucho menos con equipos como tractores. Entonces, pues bueno, con el multiespectral fue perfectamente visible como en tan solo 10-12 días habíamos conseguido sacar de esa carencia la parte que habíamos tratado con azón y que el resultado a dosis tan pequeñas pues era muy visible, ¿vale? Y sin compactar ni pisar el terreno, también es muy importante. Vale. Otro caso de aplicación con dron, en este caso, pues ya que estamos en una zona de bastante extensivo, es un caso de cebada, ¿vale? Lo mismo, el tamaño ya era suficientemente grande como para poder entrar con carros de herbicida a hacer el tratamiento o con equipos de pulverización grandes. Aquí lo que se hizo fue a dosis un poquito superior, fue a 2 kilos por hectárea. Aquí sí que no tenemos luego foto del multiespectral, no sé si con la luz se ve, pero bueno, la zona en la que aplicamos aquí fue a 2 kilos por hectárea con el mismo dron. Y sí que conseguimos ver la diferencia de fotosíntesis y la diferencia de color verde que el cultivo de la cebada, sí que es un cultivo menos demandante que el maíz en nitrógeno, pero se ve perfectamente eso. Otro tipo de ejemplo de aplicación de dron con
con productos en momento de consumo de nitrógeno del cultivo, ¿vale? Sin tener que entrar, sin tener que tener ese pisada por las ruedas y esa merma que luego vas a tener en el cultivo, y que eso, pues lo que está en el suelo ya no lo vas a poder recuperar con la cosechadora, ¿vale? Vale, esto simplemente eran por presentar dos productos a poder aplicar, o dos soluciones a poder aplicar con drones, y dos casos reales, una en maíz y otro en cebada, en extensivo. Productos para poder aplicar en momentos en los que ya no puedes entrar en el cultivo con un carro de herbicida, con un atomizador, pues hay muchos. Simplemente este es otro producto para poder aplicar en momentos de cuajado de los cultivos. Yo aquí pongo un ejemplo, cultivos como por ejemplo la colza, o cultivos, antes poníamos el ejemplo de la patata. Cuando el cultivo está demasiado desarrollado como para poder entrar con un equipo normal al que estamos acostumbrados a arrastrar o a sostener con un tractor, pues a día de hoy también hay productos que las dosis que se aplican por hectáreas, y menos en un dron, son dosis de 1,5 kg, 2 kilos, o 1,5 kg, 2 litros, que es suficiente para este tipo de cultivos sin tener que hacer, sin necesidad de hacer pisadas, y poder favorecer en estos cultivos el cuajado, ¿vale? El producto que queríamos comentar es un producto que se llama microclamming cuaje, es un producto especial para cuajado. Momento ideal de aplicarlo cuando en los cultivos suele haber como un 20% de flor abierta, ¿vale? En esos momentos, la mayoría de los cultivos ya no puedes entrar con un tractor normal, entonces pues es una herramienta más, o una solución más para la agricultura con este tipo de drones, ¿vale? ¿Qué conseguimos con este tipo de producto? Es un producto que va en base a boro-molibdeno, lleva también fósforo, que es un elemento esencial en momento de polinización de los cultivos, y lleva también aminoácidos libres dentro de su formulado para bioestimular y que la absorción de esos microelementos, de ese boro, ese molibdeno, ese fósforo sea rápido, ¿vale? Yo os digo, casos de poder aplicar en cualquier tipo de hortícolas, que ya no podríamos entrar, se podría hacer aplicación con dron, cualquier tipo de cultivos tipo una colza, ¿vale? Y sin necesidad de hacer pisada y sin entrar. Y por último, el último producto que queríamos comentar, lo mismo, es un producto también, las dosis que suelen ir por hectárea son dosis muy bajitas, que con el dron se pueden hacer con los 30 litros que ha comentado Borja, bastante superficie a la vez, es decir, sin tener que hacer paradas. Es un producto es un NPK alto en potasio para la fase de finalización y de engorde de los cultivos, ¿vale? Lo mismo, yo antes ponía otro ejemplo, cuando cualquier cultivo de hortícolas, o incluso poníamos antes un ejemplo de el trigo, aportarle, la mayor parte de España no entramos ya con los tractores a aportar potasio o a aportar un foliar, excepto que haya afección por hongos, porque no sale rentable lo que pisas con el tractor, las mermas que tienes con el exceso de producción o lo más de producción que vas a poder sacar. Este tipo de herramientas es una solución que puedes aportar, por ejemplo, un extensivo, un trigo, un producto alto en potasio, que vas a darle más peso específico al trigo, sobre todo si va para trigos panificables, o aunque no vayan para trigos panificables. Si da más peso, más rendimiento por hectárea que tú como agricultor vas a sacar, ¿vale? Entonces, el producto último que queríamos presentaros, para poder aportar eso, incluso en cultivos como el trigo, en fases de finalización, que el trigo sí que necesita ese aporte de potasio para darle mayor peso específico, pues es el Folitoba Aminoqualium, ¿vale? Es un producto que es un NPK, con microelementos, aminoácidos, para bioestimular y darle ese punto, ese valor en la fase última de engorde y maduración de cualquier cultivo. Y hemos puesto engorde y maduración, pero que un trigo, un extensivo como el trigo, también necesita o también tiene demanda de potasio en esa fase final de engorde y de peso específico para poder incrementar ese nutriente, ¿vale? Y ya para ir concluyendo, lo primero resaltar que todos estos productos que os hemos ido contando y muchísimos más que no entran dentro del registro de fitosanitarios, actualmente es totalmente legal aplicar con dron y no habría ningún tipo de limitación, pero que al fin y al cabo los principales que nos interesan, que son los fitosanitarios, en un plazo corto, muy corto, va a salir la autorización. No os puedo dar una fecha. En noviembre nos llegó lo que viene siendo la propuesta de Europa. Todo el tema está de la inestabilidad política, pues creo que ha retrasado un poco la decisión, pero yo apostaría a que en el año 2024 el tratamiento con drones de productos de fitosanitarios se va a legalizar. Y entonces es cuando todo el mundo va a dar el boom. O sea, hay que estar preparados para el momento en el que sea legal, tener la maquinaria, tener los conocimientos y poder empezar a trabajar. Además, lo que os he contado de los carnets, ahora es gratis, ahora es fácil sacarlo, así que es el momento de empezar a trabajar con ese tema.
Y ya por ir concluyendo, me gustaría ver si hay algún valiente que se atreve a decirme cuánto cree que vale un dron. Porque vale, hemos hablado de todo esto, muy bien. El T30 que os he contado con lo que hace falta para trabajar, ¿qué hace falta para trabajar? El dron, el equipo de pulverización, para bien 2 o 3 baterías y un cargador de carga rápida, para que en unos 8 minutos tengamos la batería lista y podamos hacer una carga. Todo con el mando inteligente con RTK para hacer la planificación de campos y tal. ¿Cuánto creéis que vale todo eso? Un dron de 85 kilos. Bueno, pues veo que algo os habéis informado. El dron solo estaríamos hablando de unos 9.000 euros. Pero claro, con todos los accesorios que os estoy contando, baterías, cargador de tal, el mando grande con el añadido del RTK, todo para llegar y trabajar, estaríamos hablando en torno a 14-15.000 euros masiva. Pero que os hagáis una idea de que un pulverizador ahora mismo de barras estamos en el mismo precio o más. Es una realidad que va a llegar. Así que, por favor, me gustaría que ahora me hicierais vuestras dudas. Si queréis os paso el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Agustín Cruz, soy de la zona de Córdoba, olivar tradicional. Se está transformando en superintensivo con muchas dificultades, pero no logísticas, sino mentales, ¿no? Entonces yo la pregunta a ustedes sería, ¿alguna experiencia en superintensivo tenemos ya para sulfatar los drones, con drones el olivar, más que todo en temas fitosanitarios? Yo la gran ventaja que le veo a este método, que lo llevo siguiendo desde que empezó, es que aquí no hablamos de necesitar agua. Tú no lo nombras, pero yo te invito a que lo tengas por si te sirve, ¿no? O sea, la gran ventaja que yo le veo a esto es que no necesitamos agua. Una cuba de 2.000 litros, que es la que hay habitualmente por allí, es que ¿dónde sacamos 2.000 litros para soltarlas por ahí, ¿no? O sea, y yo creo que ahí está la gran ventaja y también en la ausencia del tractorista, ¿sabe usted? O sea, más que todo en la rapidez, en estas cosas, ¿no? Lo difícil es que entre en las cabezas. Eso es muy difícil ahora mismo. Gracias. ¿Algo de olivar superintensivo tiene o no? Hemos hecho lo que os he contado. Aquí olivar de superintensivo hay, pero no hay mucho. Aquí hay más tema de frutal, que al fin y al cabo es la misma pared. Es la misma pared. El dron, hemos hecho experiencias como la que os he contado de los pulgones naríferos. Claro, ahí pues había una gran diferencia, que es poder aplicar en variable. Poder aplicar la dosis diferenciada. Cuando nos estemos planteando una aplicación tradicional, si es un fungicida sistémico que con que entre en algunas partes la planta lo va a traslocar por todo el momento y tal, pues bueno, lo vería una decisión acertada tratar con un dron. Si tenemos algún problema, orografía, un suelo malo porque ha llovido o tal, pues creo que sería un acierto totalmente tratar con un dron. Pero estoy pensando en un caso normal en el que tengamos una cubierta vegetal en el centro de la fila, no haya llovido y tengamos que aplicar algún insecticida de contacto, que tengamos que llegar a donde esté la mosca de la aceituna ahí en el medio del olivo y tal. Pues siento que hayáis venido a una charla de drones, pero yo os diría que sería más acertado entrar con un atomizador, porque el caudal de agua que nos puede llegar a dar un equipo tradicional no es el mismo. En ciertos momentos, con pros como lo que os nos comentaba, de que necesitamos menos agua, o si el suelo está mal podemos entrar a tratar, sí, pero en condiciones normales y en según qué productos, no, o no creo yo que sea así. Al fin y al cabo, en ningún momento abogo por sustituir las sulfatadoras tradicionales por un dron. No. Esto es otro apero para el agricultor, es otra herramienta. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Vale, os voy a dar un poco un resumen y bueno, si queréis ver alguna operación más en concreto la podríamos ver, no hay problema, pero para que os hagáis una idea. El dron, el equipo de pulverización, pues las bombas, el tanque, las boquillas con las electroválvulas de corte por boquilla, 3 baterías. Nosotros recomendamos mínimo comprar 3 baterías porque una está cargando,
otra la está usando el dron y otra la tenemos de retén, porque al fin y al cabo si estás carga usa, en verano pues podríamos llegar a tener problemas de calentamiento en tal, entonces mínimo 3 baterías. El mando inteligente con una pantalla con RTK para poder hacer la planificación de los campos en el propio campo, porque esto se me ha olvidado comentarlo, pero la planificación también se puede hacer previamente en casa. Tú con la plataforma de DJI puedes meterte y planificar lo que vas a tratar al día siguiente, hacer ya las parcelas y todo esto. Entonces eso, en resumen, 3 baterías, el dron, el sistema de pulverización y el mando con RTK. Eso es. No es necesario si tú vas a una dosis fija. Si tú vas a una dosis fija, no sería necesario, quiero decir, una aplicación tradicional. Pero si quieres ir a todo este tema de la diferencia que os he contado de hacer una aplicación variable, sí que tendrías que ir. La diferencia es importante. Luego también os he comentado que el dron multiespectral, os he puesto el ejemplo de aplicación variable con el dron, porque habéis venido a una charla de drones, pero a título personal, en mis explotaciones, en mis campos, aplico con máquinas tradicionales, con un tractor, con una abonadora, y puedo cargar los mapas que me ha creado el dron. Volar primero el dron, ver cuál es la variabilidad del terreno y luego incorporarlo a mi máquina tradicional. Sí. Como decía, en este momento hay que pedir autorizaciones solo para los, o sea, solo puedes aplicar los productos que están registrados para vuelo aéreo y en ese momento tienes que pedir una autorización como excepcional de aplicación. Pero esto así no es operativo. Esto va a dar el boom en el momento en el que se registren todos los productos para como si fuera una aplicación tradicional. O sea, igual que si fueras con un atomizador o con una sulfatadora. No tener que hacer nada diferente, apuntarlo en tu cuaderno de campo, apuntarlo en tu... Esto y ya está. Actualmente ese tema, como te digo, está prácticamente sin regular. Sí. El T30 es el que está actualmente en venta, el T40 no va a venir a Europa, es solo para otros mercados, así Latinoamérica, y el T50 sí que nos han confirmado que va a venir a España. Hablaba con el importador y me hablaba a partir del último trimestre de 2024, de este año. Eso es. Sí. El tiempo de autonomía declarado que te pone en la publicidad, creo que estamos hablando de 25 minutos, del T30. Pero eso es totalmente irreal, porque eso es cuando el dron está vacío y lo tienes ahí pues casi de paseo. El tiempo a tope, 30 litros de caldo, mandándolo a un campo a 300 metros a que trate y tal y cual, pues vienen a ser en torno a 10-15 minutos. Pero ¿qué pasa? En esos 10-15 minutos el dron ha aplicado las 2 hectáreas que le has mandado con caldo. Entonces casi siempre el limitante no es la batería, sino es el caldo antes. No sé si me explico. Tienes que rellenarlo antes de caldo, entonces lo importante es lo que os contaba, traerlo rápido y tener una logística eficiente para llegar. La batería es extraíble, tú le das como un botón, sale la batería, la pones a cargar y metes una nueva. ¿Y el tiempo de carga de la batería? Con el cargador rápido 8 minutos. Sí. Gracias. Claro, eso es relativo en cada campo y en cada cultivo. Pero te voy a decir una conversación que he tenido con muchos agricultores y lo vas a entender perfectamente. Te llaman, oye, mira que tengo sapo en las patatas y tengo tubos, está barro y no puedo entrar. Venme a tratar 1,5 hectáreas. ¿Cuánto vale ir allí con tu camioncillo, desplegar todo, ir a tratarlo? Oye, que esto vale mucho, que es que no sé si va a ser rentable. Cóbrame lo que quieras, pero por favor, ven y hazlo. El dron es una solución que muchas veces es la última. No se valora ya el aspecto económico, si no se valora, tengo que salvar el cultivo, hay que hacer esto.
ve, hazlo y que valga lo que quiera. Cuando nos vamos al tema de entrar en un cultivo tradicional con un bioestimulante y tal y cual, bueno, ahí habría que valorarlo. Te voy a dar mi opinión, no tengo datos estadísticos, esto es una opinión mía. Nosotros no hacemos servicios a terceros, solo vamos pues a pruebas, clientes que, oye, quiero ver cómo funciona el dron antes de poder comprároslo, pues hacemos pequeñas demostraciones. Pero hay gente por ahí que se dedica a ir a tratar para la gente y pues cobran en torno a 30, 35 euros por hectárea. Esto es carísimo, ahora a 15 euros buscas una máquina convencional y tienes 100. ¿Por qué cobran 30? Por el coste de oportunidad. No hay drones, no hay aplicadores, entonces hay muy poca oferta, el precio está muy alto. Mi opinión es que de aquí a 5 años, cuando en casi cada explotación haya un dron, el precio de aplicación va a ser exactamente el mismo que el de con una máquina tradicional. Porque tú a día de hoy te pones a comprar un zancudo para poder entrar a tratar en los maíces y estás entrando en una inversión de en torno a 400, 500 mil euros. Mira si puedes comprar drones. El gasoil ya veis a qué precio está. O sea que al fin y al cabo los costes operativos de trabajar con un dron son mucho más bajos que los de trabajar con una máquina tradicional. No sé si un poco te respondió la pregunta. Un caso real que iba a comentar, que no he puesto como anécdota, si es rentable, o sea, como comentó por ejemplo Borja, yo el año pasado hicimos tratamiento, mi familia es agricultora, cultivamos muy cerquita aquí, tenemos regadío en el que hay secano cereal y regadío que hay maíz, girasol, patata, y entró afección de escarabajo en un momento que el cultivo de la patata ya cubría demasiado los caballones, el surco de la patata ya no podíamos entrar, yo tenemos tractor de rueda estrecha, valorándolo con mi padre, que es el que realmente lleva la explotación, vimos que no era viable poder entrar con nuestro tractor estrecho y vinieron con el tratamiento, hicimos tratamiento contra el escarabajo y un preventivo contra el mildiu ya por aprovechar ya que entrábamos al tratamiento. Entonces, y fue un caso de que, oye, hay que entrar sí o sí a tratar porque el escarabajo al final, si lo dejas, se termina de expandir y se termina de comer el cultivo y aún es peor el remedio que la enfermedad, pero ya no era viable con nuestra propia maquinaria poder entrar, a un caso real nuestro de la temporada pasada. Y entrar a mano con una sulfatadora de 15 litros, una Matavi tampoco era viable. No me veía yo por entre medio de los surcos esquivando la mata de la patata. Entonces, pues, bueno, una herramienta que dices, oye, sí o sí tengo que entrar. Efectivamente. Entonces, vamos, caso real práctico, vivido en mi propia sangre con ello. El tema de la deriva, cuando hace aire, ¿cómo...? Pues tiene un pro y un contra. El pro es 6 rotores, la cantidad de aire que esto impulsa para abajo es increíble. Tú te pones debajo y aquello parece un helicóptero. Entonces, claro, la gota que sale va impulsada hacia abajo. Es como las sulfatadoras estas con ISOWIN, no sé si lo habéis visto, las que tienen un colchón de aire que impulsa el producto hacia abajo. Tú ves cómo tratan sin el colchón de aire y en el momento en el que el aire impulsa la gota y conduce hasta el suelo, pues baja perfectamente. Pero claro, una sulfatadora tradicional, las barras las llevas a medio metro del suelo. Y con el dron pues igual vamos a 2 metros. Entonces, lo que pierdes por ir a 2 metros, que generas más deriva, lo ganas porque el caudal de aire te conduce la gota. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿y esto cuándo entrarías tú? ¿Con 20 kilómetros por hora de aire? ¿Con 25? ¿Con 30? Yo le digo, el día que fueras a sulfatar con tu máquina tradicional, vete con el dron. Y el que no vayas. Estamos en el Valle del Ebro, aquí el cierzo es un viento que nos viene del Moncayo, son normales los días de 50 kilómetros de aire aquí. Y tampoco es difícil salir un día de 40 kilómetros por hora de aire y ver uno sulfatando. Madre, qué desastre, tal. Es que no hay otra. Tenemos 100 días de aire aquí. Si tienes un problema hay que entrar. Propuesta mía, si hace aire con el dron, en vez de tratar a 2 metros, tratar a 1,20 m. En vez de los 8 metros que podrías estar tratando de anchura, bajar la anchura, porque al bajar la altura sobre el cultivo, baja la anchura que estás aplicando. Y ya está. Al bajar, pues reduces. Legalmente no. Eso es. Pues porque a esa dice que por la noche no se pueden hacer aplicaciones, por lo menos con las licencias tradicionales. Que pudieras pedir alguna licencia excepcional, es posible, pero a priori no se pueden hacer tratamientos con dron por la noche. Legalmente. Sí.
Iguales. Yo las cambio regularmente y voy a... Mis jefes tienen una tienda de maquinaria agrícola, voy al de repuestos al cajón de las que montamos de antideriva en los aplicadores, o sea, en las sulfatadoras, y es la misma. Yo monto boquilla ATI de esta de inyección de aire y ya está. Sí. Muy bien, pues por mi parte esto es todo. Si no tiene ninguna otra duda, sí. Como te he comentado, el tema es que lo van a considerar tratamiento terrestre. Entonces, una vez con tratamiento terrestre, será el carnet de aplicador básico o cualificado según sea tuyo o tengas gente tratando con él. A día de hoy, para tratar en aéreo, sí que necesitarías el de piloto aplicador. Mi opinión es que a día de hoy no... Igual cambia la legislación y entonces os he mentido, pero a día de hoy no sale rentable sacarse el carnet de piloto aplicador. Porque la dificultad es muy alta, el tiempo es mucho, y luego si la regulación va a venir como nos han dicho que va a venir, no te va a servir. Bueno, no te va a servir, no, sí que te va a servir, pero no lo vas a necesitar. Muy bien, pues por mi parte muchas gracias.